Adelante, hermano. Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2 para continuar con el estudio que tenemos en Filipenses. Y vamos a ver los versículos del 5 al 11. Vamos a hacer un esfuerzo por admirar lo que la palabra del Señor nos dice en este pasaje, que a veces puede ser que por la familiaridad nos acostumbremos a ver el pasaje y lo que Él dice, pero volvamos a verlo y maravillémonos de lo que la palabra del Señor nos dice. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti suplicando que abra nuestros ojos, nuestro entendimiento a tu palabra, que podamos ver con claridad a Cristo, que podamos maravillarnos de su obra, que podamos ver qué es lo que tú nos pides aquí en tu palabra, que nos aferremos a ella con pasión y que en todo, Señor, te glorifiquemos. Dirígenos por tu Santo Espíritu, te lo suplicamos. Amén. Bien, tenemos aquí dos preguntas que vamos básicamente a resolver o a responder o a tratar de responder en este pasaje. Primero, ¿cómo llegamos aquí? ¿De qué viene hablando? ¿A quién les está hablando? ¿Cómo es que llegamos a este pasaje en medio de la epístola? ¿De qué se trata? ¿Sí? Y la segunda pregunta es, ¿qué es ese mismo sentir que se pide que haya en nosotros como lo hubo en Cristo Jesús? ¿A qué se está refiriendo con ese sentir? Entonces son básicamente estas dos preguntas las que vamos a tomar el día de hoy. ¿A quién les está hablando? ¿A qué se refiere? ¿Por qué empieza a hablar de esta manera y tiene en medio de la epístola una porción con una profundidad teológica como en medio de toda su carta? Bien, primero empieza el versículo diciendo: haya pues en vosotros. Haya, aunque nuestra traducción en español es modo subjuntivo que indica solamente como un deseo o una posibilidad, en realidad es un verbo auxiliar para la traducción. Lo que está diciendo aquí es que tengamos un sentir, pero el modo en el que está en el griego es imperativo. Entonces aquí les está dando un mandato o un ruego o una exhortación para que en ellos haya la misma forma de pensar que hubo en Cristo Jesús. Ahora, ¿a quiénes les está hablando? Dice, haya pues, ya aquí cuando habla ese pues, está trayendo como que una conclusión de todo lo que viene diciendo hasta aquí. O sea, esto no es nada más así arbitrario, llegó a esta conclusión. Si todo lo anterior es verdadero y si todo lo anterior debe de darse, entonces debe de haber, y aquí dice, pues esto. Esta es la conclusión lógica que implica todo lo anterior. Y les dice, en vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? Ahorita los vamos a ver, pero empecemos de qué viene hablando. Voy a empezar a leer algunas frases del capítulo 1 para que veamos. Primero, en el 1:1 dice que le está escribiendo a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos.
incluyendo a los ancianos y diáconos. Ahí notemos el colectivo, no solamente le está hablando a los ancianos y diáconos, sino a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Aquí hay una expresión comunitaria, el mensaje es para todos ellos. Entonces cuando les dice, haya en ustedes este mismo sentir, está hablando en todos, ¿sí? Ancianos y diáconos y todos, ¿sí? No hay nadie fuera. Luego les dice en el 1.3 que Él se acuerda de vosotros. Notemos ahí el plural. El 1.4 dice que ruega con gozo por todos vosotros, todos vosotros. En el 1.5 por vuestra comunión en el Evangelio. En el 1.6 dice que el que comenzó la buena obra en vosotros, no solamente en uno, sino en todos como comunidad, como iglesia. El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. Yo sé que tenemos una tendencia por nuestra época de ver todo individualista, y entonces yo leo ese pasaje y dice, el que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará en mí. Pero el pasaje está diciendo en vosotros como comunidad. Dios tiene una buena obra que está realizando en la iglesia local, como iglesia local, ¿sí? Continuamos, luego les dice en el 1.7, me es justo sentir esto de todos vosotros, todos vosotros. En el 1.8, os amo a todos vosotros. En el 1.9, que vuestro amor, el amor de todos vosotros abunde. En el 1.10, para que sean sinceros e irreprensibles todos vosotros. En el 1.11, que sean llenos de frutos de justicia. No solamente hay un fruto de justicia que se da individual en cada creyente, sino hay un fruto de justicia que emerge en comunidad, como iglesia cristiana. Después va a empezar a hablar sobre el progreso del Evangelio, la defensa del Evangelio, el avance del Evangelio, y les dice que ellos también deben de combatir unánimes, todos juntos, en ese progreso del Evangelio, combatir por la fe del Evangelio, no solo individualmente, sino corporativamente como iglesia local. Dice, así que tienen que combatir unánimes, y les dice que se comporten como es digno del Evangelio. Y este comportarse, ya habíamos dicho que es vivir como ciudadanos del Evangelio. Y aquí vamos a recordar un poco lo que era Filipos, porque las referencias que está haciendo el apóstol Pablo es a una colonia romana. Una colonia romana era decir que es como quien dice Roma fuera de Roma, ¿verdad? Roma fuera de Italia. Entonces lo que necesitaba el imperio al hacerse tan grande y al extenderse, uno era un buen sistema de carreteras, por eso todos los caminos llevan a Roma. Ellos hicieron su sistema pavimentado de carreteras para poder tener control sobre todas las provincias a las que regían y poder movilizar a sus carruajes de batalla rápido para detener algún ataque, ¿verdad? Cualquier guerra, ellos estaban listos. Pero además tenían ciertos puestos en diferentes lugares para poder desde ahí tener soldados y responder más rápido en todas las partes del imperio alrededor. Claro que nadie quería irse a vivir a esos lugares. Los generales no querían irse a vivir a Asia y decir desde allá, no, porque mis hijos van a nacer allá y no van a ser romanos. Sí, es como cuando aquí vinieron los españoles y ya no eran españoles los hijos, eran criollos y no sé cuánto, ¿verdad? Bueno, entonces lo que hizo el emperador es decir, este lugar, esta ciudad va a ser una colonia romana, y significa que todos los hijos de romanos que nazcan ahí van a ser romanos, van a tener la ciudadanía, los privilegios, toda la vida como un romano ahí. Entonces lo declaraba colonia romana. Esa colonia romana es como las embajadas hoy en día, ¿verdad? Las embajadas es el mismo país, pero en otra parte, ¿verdad? Geográficamente. Bueno, así eran estas. De manera que los que estaban en Filipos eran romanos con todos los beneficios de un ciudadano romano. Lo único es que no tenían el esplendor
emperador de Roma, ¿verdad? Pero lo simulaban y lo trataban de vivir. Bueno, ahora el apóstol Pablo les dice, usando esa misma, y lo va a usar en varias ocasiones, esa misma analogía, les dice, ustedes son una ciudadanía celestial, ustedes son ciudadanos de Sión, la de arriba, y están aquí, vivan como ciudadanos del cielo. Pero no solamente les está hablando en algo individual, sino en algo colectivo, como pueblo. Ellos debían de vivir como el pueblo de la presencia de Dios en medio de ellos. Entonces lo que les está hablando aquí, haya pues en vosotros este sentir, les está diciendo que haya en ellos ese sentir, pero como pueblo, no solamente como individuos, sino todos juntos con ese mismo sentir. No casos aislados, aquí hay uno y acá hay otro y acá hay otro. No, todos como pueblo en ese mismo sentir, comportándose como ciudadanos celestiales. Ahora, yo sé, hay una tendencia muy grande al individualismo y decir, bueno, yo vivo mi vida cristiana, yo con Dios y listo. Con que haya en mí ese sentir, los demás no me importan. La vida cristiana es Dios y yo. No es eso lo que está diciendo aquí. Dice, no, la vida cristiana es corporativa. Ahora, hay otra tendencia también en nuestros días, sobre todo por parte de la burguesía o los gobernantes que quieren tener control, de masificar a la gente, de tratar de verlos a todos iguales, cosificar al ser humano y verlo como una multitud, y entonces ya esto se filtra también a las iglesias y ven a todos como ovejas o como masificarlo, decir, este es un montón de creyentes sin ver sus particularidades individuales. Tampoco es eso. La idea que nos está transmitiendo aquí no es ni siquiera individualismo ni masificación. El Evangelio nos está librando de las dos cosas y dice, es unidad en diversidad. Unidad para que no seamos individualistas, y en diversidad con diferentes funciones, diferentes dones, para que no seamos tampoco masificados y controlados. No es el fin del Evangelio. La iglesia ha de ser un cuerpo, un pueblo que se mueve en unidad en medio de la diversidad. No individualista, no masificación, unidad en medio de una gran diversidad. Todos diferentes, según la gracia que el Señor nos ha dado a cada uno, pero todos en el mismo sentir. Ese que hubo en Cristo Jesús. Entonces aquí nos está hablando de esta perspectiva, de la perspectiva de pueblo. Dios desde el inicio, Él dijo que quería un pueblo. Dios no está salvando solamente creyentes individuales para prepararlos para irse al cielo. No es una salvación solamente individual. Aunque respondemos personalmente a la fe en Cristo Jesús, no es una salvación individual. Dios está salvando individuos y poniéndolos en la iglesia local para tener un pueblo y Él poner su presencia en medio de ese pueblo. Podemos después observarlo más ampliamente en otra ocasión cuando hablemos del ministerio del Espíritu Santo y de cómo se le dice allá en los Corintios que cada uno de ellos, su cuerpo es templo del Espíritu, pero también se le dice a toda la iglesia que es templo del Espíritu. El Espíritu Santo mora en el creyente individual, pero también nos está diciendo que mora en la iglesia, en colectividad, en esa vida de iglesia, y ahí lleva fruto. Sí, hay un fruto individual, pero hay un fruto colectivo como iglesia. Y de eso es de lo que nos va a hablar aquí. No solamente lo individual, sino también lo corporativo. Tenemos la imagen del apóstol Pedro que habla de la iglesia como una casa espiritual, como un edificio que Dios está edificando sobre Jesucristo. Y no es suficiente solamente con que haya piedras que están siendo cinceladas por el maestro, piedras bien talladas, pero no es suficiente con que haya piedras bonitas separadas. Para que haya una iglesia necesita sí que las piedras estén trabajadas en lo individual, pero que estén unidas unas con otras para poder hacer un edificio.
De otra manera solamente serían pues piedras separadas, ¿verdad? Aún los altares en el pueblo de Israel se formaban de 12 piedras, no de una. No hay aquí un individualismo, sino un pueblo. Y esa es la idea que nos está transmitiendo en lo primero de Filipenses. Y entonces les dice, si ustedes quieren participar del Evangelio, si ustedes quieren participar del progreso del Evangelio, si ustedes quieren llevar adelante la obra y batallar y luchar por la fe del Evangelio, necesitan tener este sentir que hubo en Cristo Jesús, pero no individualmente, sino corporativamente. Wow. Ya con esas implicaciones, ¿quién puede, verdad? Dice, ahí, en la expresión corporativa de la iglesia, donde tiene este sentir, se está manifestando el pueblo de ese rey. Ahí es lo que yo llamo modelar el evangelio. Ahí es lo que Jim Guest le llama el evangelismo colectivo. Y dice, este evangelismo colectivo es la base para el evangelismo personal o individual. De manera que la persona que va a evangelizar a alguien le comparte el evangelio de Cristo y le dice, mira, Dios está restaurando a la humanidad en Jesucristo. Nosotros hemos pecado, hemos caído, pero en Cristo hay salvación y hay restauración. Y entonces él se asoma hacia la iglesia a ver, sí es cierto. Porque ahí se está manifestando una vida restaurada que tiene este sentir, no individual, sino corporativamente. Y eso redunda en la gloria de Dios. Es lo que el Señor Jesucristo dijo, que sean uno, que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea. Es lo que tenemos en nuestro logotipo, ¿verdad? En donde dice Iglesia Bíblica Unidos en Cristo, para que el mundo crea. Corporativamente. Ahí se manifiesta, sí, imperfectamente, pero ya en un inicio, lo que es el reino de Dios. La gente no puede ver el cielo, pero puede ver una probadita de cómo será viendo la iglesia local. Qué compromiso, ¿verdad? Ellos no pueden ver la gloria de Dios, pero hay una cierta manifestación de la gloria de Dios que se refleja en la unidad de la iglesia, que apunta hacia Jesucristo, para que ellos conozcan el Evangelio en una iglesia que tiene este sentido. Entonces, la primera parte de la pregunta, ¿cómo llegamos aquí? Llegamos aquí después de una disertación del apóstol Pablo hablándonos de que el Evangelio va a ir avanzando, no en un individualismo ni en una masificación, sino colocándonos en un pueblo donde estamos en unidad en medio de la diversidad, y así tenemos que vivir como ciudadanos del Evangelio. En Efesios capítulo 4, versículo 16, que es una epístola que escribe en este mismo tiempo cuando está en prisión, el apóstol Pablo les dice, de quien todo el cuerpo, noten, todo el cuerpo, no solo algunos miembros destacados, de quien todo el cuerpo, no solo los pastores y diáconos, de quien todo el cuerpo, no solo los fuertes, todo el cuerpo, no solo los varones, todo el cuerpo, no solo los mayores de 30 años, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, notemos, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, o sea, no todos iguales, de cada miembro, ¿no? O sea, diversidad. Dice, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. El Evangelio nos libra del individualismo, pero también nos libra de la masificación y nos libra de nuestro egoísmo, dice, para edificación en amor. Crezcamos en amor. Ese es el contexto inmediato. Dios, dice Gordon Fee, Dios no está únicamente salvando a algunos individuos y preparándolos para el cielo, sino creando un pueblo en el que vivir
y a través de cuya vida y comunidad pueda reproducir su propia vida y carácter. Esta evangelización colectiva es la base de la evangelización personal, dirá Jim Goetz en Refinemos la perspectiva de la Iglesia. Esa es la evangelización colectiva. Es decir, cuando la Iglesia, toda en su conjunto, tiene este sentido, está evangelizando. Colectivamente está proclamando el Evangelio, está modelando el Evangelio, está viviendo aquí como colonia del cielo y lo está manifestando. Más adelante va a decir el apóstol que cuando una iglesia está viviendo en ese sentir de Cristo Jesús, brilla como un luminar en medio de las tinieblas, en medio de una generación torcida y perversa. Brilla porque ningún otro grupo de personas puede lograr eso. Habrá individualidades, pero como grupo que trabajen, que tengan ese mismo sentir, como grupo, no hay. Entonces brilla, resplandece y alumbra hacia la gloria de Dios, alumbra hacia Jesucristo, para que el mundo crea. Ahora, alguien me dice, no, José Luis, si ya con que uno tenga ese sentir en lo individual es mucho trabajo, imagínate que todos nos pongamos de acuerdo y tengamos el mismo sentir, eso es imposible. Por eso el apóstol Pablo más adelante les va a decir, es por eso que esto es un fruto del Espíritu y Él es el que produce en vosotros comunitariamente, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto no es obra humana y por lo tanto la gloria se la lleva a Dios. Esto no lo puede lograr ningún líder humano, no lo puede lograr ningún movimiento, esto lo logra el Espíritu Santo. Esto es diferente, estamos hablando de obra de Dios, no de obra humana. Estamos hablando de transformación ahí en el interior, donde solamente el Espíritu de Dios es el que está trabajando, obrando, transformando. Esto es otra cosa. Y aquí es la primera pregunta. ¿Cómo llegamos aquí? ¿A quién les está hablando? Bueno, llegamos aquí por el Evangelio y el apóstol Pablo está prisionero y les dice, Filipenses, quiero que ustedes, pero no solamente algunos, que participen en el progreso del Evangelio, que combatan por el Evangelio. Yo estoy aquí encerrado, pero la palabra del Señor no está presa, está libre. Así que yo estoy aquí, pero ustedes están afuera. ¿Cómo van a participar en el progreso del Evangelio? Primero, que todos, como iglesia, vivan como pueblo de Dios con este sentir. Y vamos a ver a qué se refiere ese sentir. Y para eso vamos a tener 5 puntos. Solamente 5, así que vamos a poderlos repasar fácilmente. Primero, haya en vosotros, dice, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando dice este, es demostrativo y va a decir, aquí se los voy a mostrar. No quiero que ustedes se imaginen cuál es ese sentir, no quiero que cada quien lo tome por el lado que piense. No, es este. Está demostrándolo y va a poner el ejemplo. Dice, haya este que hubo en tiempo pasado, histórico, está expresando un suceso real y que ellos lo podían comprobar, verificar y que todavía había testigos vivos. Y dice que hubo ¿en quién? En Cristo Jesús. Y este es el ejemplo para la vida espiritual. La referencia es concreta a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Dios nos salva, nos da su Santo Espíritu, nos coloca en un pueblo para desarrollar la vida espiritual, nos empieza a transformar. El objetivo de esa transformación es que seamos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Él es el objetivo, Él es el modelo. Y ahora Jesucristo no solo es nuestro Salvador, es nuestro ejemplo. Y lo primero,
Punto número 1. Le llamé a este sentir o a esta forma de pensar, le llamé amor. Después podemos discutir si le podemos llamar de otra manera. Ahorita déjenme llamarle amor. Estaba tratando de decir, bueno, ¿cómo lo pongo? ¿Cómo lo expreso? Esta forma de pensar, y la voy a expresar en esta ocasión como amor, ¿sí? Y dice que este sentir es un amor que se despoja a sí mismo voluntariamente por el bien del otro. Punto número 1. ¿Cuál es el sentir que Dios quiere que tengamos individual y colectivamente? Es un amor que se despoja a sí mismo voluntariamente por el bien del otro. No se despoja a sí mismo nada más por despojarse. No estamos hablando aquí de la abnegación, como aquel que dice, bueno, yo tengo un voto de pobreza, me hago pobre y listo. Pero sin darle ningún bien a nadie, no estamos hablando de eso. Si te vas a despojar de algo de dinero, que le sirva a alguien. Es la idea. Hay un enfoque en el bien de alguien más. No es solamente despojarse por despojarse. O aquel que dice, bueno, no voy a comer, voy a ayunar. Pero esa comida que te ibas a comer, no se la regalaste a alguien, entonces no estamos hablando de eso. Si te vas a negar algo, que sea por el bien de otro. No es nada más negarse por negarse. ¿Sí? Ahí no vemos ninguna virtud. Es un amor que se despoja a sí mismo voluntariamente. ¿Por qué voluntariamente? Porque ¿qué dice el pasaje? Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y aquí tenemos una de estas verdades teológicamente profundas que no vamos a entrar, usted medítelo luego en su casa. Dios encarnado, siendo como tú y como yo. Y no solamente siendo como tú y como yo, adulto, despojándose al grado de ser un bebé, indefenso y totalmente entregado a lo que José y María pudieran hacer con él, primerizos. Se entregó en manos de unos primerizos para que lo atendieran. Y usted que ha sido primerizo, ¿se imagina lo que es atender a un bebé y no sabe, ya cometes todos los errores con el primero? Bueno, el Señor vino y se hizo así un bebé entregado y dijo, aquí estoy yo. Después reflexiona en ello el Señor dejando la gloria. Miren, ellos eran filipenses, ellos eran colonia romana, ellos no se querían ir a Filipos sin despojarse de nada. El rey tenía que prometerles, si ustedes se van a Filipos, no se van a despojar de nada, se van a ir con toda su ciudadanía, con todos sus privilegios, con todos sus derechos. Les voy a hacer sus casas similares a las de Roma, van a vivir un estilo de vida similar al de Roma, y es más, hasta les voy a regalar algunos terrenos y dignidad y títulos nobiliarios para que se vayan allá y me ayuden a expandir el reino. Así que Filipos va a ser pero ellos cuando se vinieron de Roma, se vinieron sin quererse despojar de nada. Y aquí tenemos a Cristo que se viene del cielo despojándose de su gloria celestial, entregándose totalmente, dejando privilegios, derechos y demás, posesiones, se despoja. Ahora notemos la forma del verbo en voz activa. Se despoja. Él es el que realiza la acción. No es alguien que realiza la acción sobre sí mismo. Él no es pasivo, él es activo. Él es el que se despoja a sí mismo. Nadie lo despoja. Ahí es donde yo pongo la palabra voluntariamente. Digo, porque a ellos, como generales y soldados, como ciudadanos romanos, pudo haber una orden del emperador, ¿sabes qué? Y te me vas para allá y yo te despojo de tu ciudadanía y lo que sea, y te me vas y vas a trabajar allá. Digo, el emperador podía haber hecho eso, te me vas para allá y lo despoja. Pero aquí no tenemos a alguien que es despojado, sino alguien que se despojó a sí mismo.
y que dijo: yo me voy vacío y vengo al mundo como vienen todos los hombres, sin nada. Sin nada, no se trajo nada. No le dijo al padre: voy a ir para allá, pero pues quiero nacer pues en una familia más o menos acomodada, cuna de oro, tener ciertos privilegios, y ya voy a hacer el esfuerzo, irme para allá con los seres humanos por lo menos ciertas comodidades, no un pesebre, como un pesebre, cierta dignidad, buena ropa de seda, ropa de reyes, no que al final de sus días ni siquiera tenía una sábana, ni una almohada, ni una cama. Se despojó totalmente. Y les dice: ese es el sentir que quieren ustedes, un amor que se despoja a sí mismo voluntariamente por el bien del otro. Y aquí tenemos el ejemplo de Cristo. Siendo Dios mismo, no se abrazó, no se aferró, sino que se despojó y tomó forma de hombre, tomó una naturaleza humana. Ahora nosotros, no sé, seguramente tendremos algunas cosas de las cuales en la interacción como iglesia tengamos que despojarnos. En algún momento vamos a tener que dejar o decidir entre obedecer al Señor o aferrarnos a aquello que nosotros queremos. En algún momento nos vamos a encontrar en esa disyuntiva y tener que decir: quiero tener este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús y despojarme voluntariamente. Nadie me va a despojar, así ya no vale, así ya no es virtud. Es un amor que se despoja a sí mismo voluntariamente por el bien del otro. Y constantemente el apóstol Pablo va a tomar esta imagen para decirles: bueno, mira, ¿sabes qué? Si a tu hermano le causa problema que comas carne, no te comas carne. ¿Pero por qué? Si es mi derecho, si yo puedo comer carne, ¿y por qué me va a restringir este tipo que está aquí frente a mí? Y constantemente va a decir el apóstol Pablo: ¿y qué tal si tenemos mejor un amor que se despoja a sí mismo voluntariamente por el bien del otro? Pero que lo tengamos individual es una cosa, que todos lo tengamos de unos para con otros, eso solamente el Espíritu de Dios lo puede hacer. Punto número 2: es un amor que se sacrifica por el bien del otro, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este tipo de amor que se nos pide según el ejemplo de Cristo es un amor sacrificial. Sacrificial hasta el extremo. Y nuevamente volvemos a la imagen de los filipenses como romanos. Esta forma de muerte era la más denigrante, dolorosa y humillante: morir en una cruz. Era una tortura terrible y era denigrante. Y les está pidiendo un amor sacrificial hasta lo máximo, con el ejemplo de Cristo. Un amor que se sacrifica por el bien del otro. Claro, toda proporción guardada, nunca vamos a ver algo similar que el amor de Cristo, que murió por nosotros siendo aún nosotros sus enemigos, y cargó con todos nuestros pecados en la cruz. Esto es algo singular. Esto va en contra de la manera de pensar de este mundo, donde queremos evitar al máximo el sacrificio y el dolor,
y si servimos a otros, los servimos dentro de nuestras comodidades o limitaciones, no sacrificialmente. Lutero decía que la cruz era una señal para distinguir la verdadera teología de la teología falsa. Y en una parte de su disputación de Heidelberg dice, explicando la tesis número 20, debido al mal uso dado por el hombre al conocimiento de Dios, que Dios manifestó en sus obras, Dios decretó ser nuevamente reconocido en el sufrimiento y condenar la sabiduría concerniente a las cosas invisibles por medio de la sabiduría concerniente a las cosas visibles, de forma que aquellos que no honraron a Dios cuando se manifestó en sus obras, le honren al estar oculto en su sufrimiento. Ahora, a nadie le es suficiente ni le hace bien alguno reconocer a Dios en su gloria y majestad, a menos que le reconozca en la humildad y vergüenza de la cruz. La verdadera teología y el reconocimiento de Dios se encuentran en el Cristo crucificado. Está diciendo ahí que la verdadera teología, realmente el que conoce a Cristo, lo conoce en la cruz. No hay otro camino. Ahí, en el camino de muerte, camino de cruz, como vimos en el Evangelio de Marcos. No hay otra manera. Y podemos decir, bueno, ¿y no habrá otra manera de que nosotros como comunidad brillemos para la gloria de Dios y manifestemos el Evangelio sin sufrimiento? ¿Ustedes qué creen? Eso lo hace cualquier otra comunidad mundana. Son muy buenos camaradas cuando no hay sufrimiento. Un equipo de fútbol, un equipo social, un equipo político, todos son muy buenos mientras van ganando. Pero donde implique sufrimiento es donde va a brillar la cruz de Cristo. Y en algún momento, no solamente en lo individual, sino en lo colectivo, nos va a tocar mostrar un amor sacrificial. Que dice, esto lo soporto por el amor de Cristo. Comunitariamente hablando. Punto número 1, un amor que se despoja a sí mismo voluntariamente por el bien del otro. Punto número 2, un amor que se sacrifica por el bien del otro. Punto número 3, un amor que no se exalta a sí mismo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora tenemos la voz del verbo que cambió a pasiva. Ahora Cristo no es el que actúa, sino que alguien actúa sobre él. Cristo no se exalta a sí mismo, sino que alguien más lo exalta. Cuando termina su obra de redención, Él no se exalta a sí mismo, sino que hay alguien más que lo exalta, el Padre, y lo exalta hasta lo sumo. Bueno, el amor que se nos pide viendo el ejemplo de Cristo es un amor que no se exalta a sí mismo. Pues está difícil, ¿no? Un amor que pasa desapercibido sin esperar nada a cambio. Ese es el tipo de amor que quiere en la comunidad de la iglesia local. Aquí, en Ebook, un amor como el de Cristo, que no busca la gloria de los hombres, que no busca el ser reconocido, premiado, distinguido, señalado, que no pide que le hagan una estatua o un busto, simplemente sirve, ama. Si alguien se podía exaltar era Cristo. Él sí es el único, Él es sublime, Él es digno de toda nuestra admiración, adoración y de nuestra imitación. Y este evangelio nos dice que Dios le exalta
hasta lo sumo, y le da un nombre que es sobre todo nombre. Punto número 4, perdón. Ya me estoy pasando. 4. Es un amor que tiene esperanza y por lo tanto es un amor gozoso. Fíjense lo que dice en el versículo 10: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y aquí les está haciendo todo el ejemplo de lo que sucedía en aquellos tiempos. Ellos, como colonia romana y súbditos fieles del emperador, normalmente cuando un emperador nuevo llegaba, se contaba lo que ellos decían, las buenas nuevas del nuevo emperador, ¿sí? El evangelio del emperador. Y normalmente el evangelio del emperador decía cuál fue su origen, cuáles son sus virtudes y por qué llega al trono, y cómo es el salvador de todos, el que va a establecer la justicia y a liberar a los pueblos de la opresión de los tiranos. Ese era el nuevo emperador, y siempre se hablaba su evangelio. Este es el evangelio de Augusto, y este es el evangelio de Julio, y así, ¿verdad? Tengo, por ejemplo, uno de Augusto. Dice: puesto que la providencia, la cual ha ordenado todas las cosas y está profundamente interesada en nuestras vidas, ha puesto la más perfecta orden dándonos a Augusto, a quien ha llenado con virtud, para que él beneficie a la humanidad, mandándolo a él como un salvador, tanto para nosotros como para nuestros descendientes, para que acabada la guerra para que acabe la guerra y ordene todas las cosas. Y como el César, por su aparición, excedió aún nuestras anticipaciones, superando a todos los previos benefactores y no dejando aún para la posteridad alguna esperanza de superar lo que él ha hecho, pues desde el nacimiento del Dios Augusto fue el principio para el mundo de las buenas nuevas que vino por causa de él. Fíjense cómo se expresan de sus emperadores. Normalmente mencionaban su evangelio. Este era su evangelio. O sea, este nuevo emperador es hijo de los dioses y viene a salvarnos, y él tiene el poder, la bondad, la justicia, la sabiduría, y él va a poner todo en orden y va a liberar, es decir, va a extender el imperio, va a liberar a los pueblos oprimidos por tiranos, llevándoles la justicia. Más o menos ese es el evangelio. Y aquí Pablo le está diciendo a los filipenses: ¿quieren saber el verdadero evangelio? El verdadero evangelio es que Dios se hizo hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y ahí resucitó. Dios le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, y un día va a venir y va a establecer su reino de justicia y va a derrotar a todos los tiranos, porque ya derrotó al tirano más grande que imperaba sobre toda la humanidad, derrotó a la muerte. Y va a liberar a todos y va a traer justicia y paz. Es un Dios misericordioso. Y en el nombre de este nuevo emperador, ese Jesús es el César. Y un día, toda lengua confesará y toda rodilla se va a doblar y va a decir: Cristo es el César. Él es el emperador. Y es lo que les está diciendo aquí en este evangelio. Y les están diciendo: todavía no es, todavía no viene, pero lo esperamos y va a venir. Así que ustedes deben de vivir con un amor que tiene esperanza. Que aquí nos esforzamos para vivir con este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, en la comunidad de creyentes como pueblo de Dios, porque sabemos que el reino de Dios se va a establecer, el reino de Dios triunfa y un día va a venir, y por eso es un servicio con esperanza. Por eso él está orando. ¿Cómo dice que ora por los creyentes filipenses? Oro con gozo por todos vosotros. Cuando uno no tiene una buena perspectiva, uno no ora con gozo, uno ora con decepción, con tristeza. Ora viendo el fracaso. Ay, pobre de mi hermano, ¿cómo le va? Seguramente le va a ir muy mal, Señor. Y ora con él,
viendo el fracaso en vez de ver la gloria. Y dice, ustedes tienen que tener este sentir que hubo en Cristo Jesús, con esperanza, como el mismo Cristo fue a la cruz con el gozo puesto delante de sí, menospreciando el oprobio, porque estaba viendo algo más grande que venía. Ese es el sentir que se nos está pidiendo como iglesia, que estamos aquí esforzándonos en un mismo sentir por algo mucho más grande que esta iglesia local, el reino de Dios, y que estamos seguros de que Él triunfa, y que desde ahorita proclamamos y decimos, Él es el Señor, Él es realmente el libertador, Él es realmente el que nos libra de la tiranía, y que hoy en día por medio de su iglesia está liberando a muchos del reino de las tinieblas y pasándolos al reino de la luz, al reino de su amor. Por medio de la iglesia está extendiendo su reino. ¿Pero cómo? Con este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, corporativamente, comunitariamente y con proclamación individual de este reino, de un reino que lo supera todo, que no es como esos césares que decían que venían de cuna noble y que no conocían el sufrimiento y se ponían sus nombres y sus títulos, porque así somos los seres humanos. Y aquí tenemos a Aurelio el sabio, tenemos a Julio el victorioso, y así, ¿verdad? Nosotros también tenemos eso. Hace algunos años tuvimos a Carlos el solidario, y todo el sexenio era solidaridad. Luego tuvimos a Ernesto el benefactor, y todo el sexenio era bienestar para tu familia. Y luego tuvimos a Fox el victorioso, y todo el sexenio se la pasó así. Y luego tuvimos a Calderón de las manos limpias, y todo el tiempo tuvo las manos limpias. Luego tuvimos al que te lo firmo y te lo cumplo, a Enrique el cumplidor, y ahora tenemos a Andrés el transformador. Pero dice, ninguno de esos trae realmente la solución. El verdadero Señor, el verdadero libertador es Cristo. No sé qué nombre le pongamos: el Salvador, el Todopoderoso, el Misericordioso y Compasivo, el Victorioso, el Valiente, el Fuerte, el Glorioso. De eso cantamos. Glorioso Cristo, Rey, Señor. Ese es el que nos da esperanza, y se nos está pidiendo, número uno, un amor que número uno, hace 2 semanas fui a la universidad y me gusta siempre preguntarles, y como que me regresó mi espíritu de maestro. Número uno, un amor que se despoja voluntariamente, se despoja a sí mismo por el bien de otros. Número 2, un amor sacrificial por el bien de otros. Número 3, un amor que no se exalta a sí mismo. Número 4, un amor que tiene esperanza, un amor gozoso, esperanzador. Número 5, un amor que glorifica a Dios. Y la última parte dice, para gloria y alabanza de Dios, para gloria de Dios Padre. Finalmente todo esto, cuando vive la iglesia cristiana, así es para la gloria de Dios. Dios es exaltado, Dios es glorificado. Y yo sé que como seres humanos no estamos acostumbrados a que la gloria de Dios nos importe nada. Como seres humanos vivimos y respiramos pecado, y vivimos ajenos a la gloria de Dios, somos apáticos a la gloria de Dios, no nos importa la gloria de Dios. Pero dice que una vez que nosotros observamos a Cristo, vemos a alguien que hace todo para la gloria de Dios, y que lo más importante, cuando va a la cruz, le dice: Padre, lo que quiero al ir a la cruz es que tú seas glorificado. Y cuando está ahí extendiendo sus manos en la cruz y clamando, está glorificando a Dios. Sí, lo hace por amor a ti y a mí, pero principalmente, por encima de todo, nos muestra
que lo más valioso para Él es la gloria de Dios y que Él viene porque su gloria ha sido pisoteada, porque le ofendemos constantemente, porque no valoramos su gloria. Y ahora se nos pide que nosotros vivamos con un amor que glorifique a Dios. Que cuando nos encontremos en una desavenencia con algún hermano, digamos, ¿cómo puedo glorificar a Dios en medio de este pleito? Que cuando nos encontremos en una situación de adversidad, digamos, ¿cómo puedo glorificar a Dios aquí? Que cuando nos encontremos en una situación de placer, digamos, ¿cómo puedo glorificar a Dios aquí? Que cuando trabaje o estudie, yo piense, ¿cómo puedo glorificar a Dios aquí? Que cuando predique el Evangelio, diga, ¿cómo puedo glorificar a Dios aquí? Que cuando me reúna como iglesia, ¿cómo puedo glorificar a Dios aquí? Eso es diferente. Imagínense una iglesia que viene y se reúne todo el tiempo con un amor que se despoja a sí mismo, que es sacrificial, que no se exalta a sí mismo, que tiene esperanza y que además busca glorificar a Dios con su presencia, con su asistencia, con su colaboración, involucramiento, con todo lo que hace, y que en todo lo primero que se pregunta no es ¿qué saco yo de beneficio de esto? O cómo puedo estar bien yo, o cómo puede ser mi felicidad, o cómo puedo ser yo pleno, sino lo primero que pregunta es, Padre, ¿cómo puedo glorificarte? Y la gloria de Dios es la causa más grande, y lo vale. Es lo más grande a lo que podemos dedicarnos como iglesia, a la gloria de Dios, y lo vale. Vamos a concluir. La encomienda es corporativa, no individualista. La encomienda no implica que todos seremos iguales, no estamos hablando de masificación. Una iglesia con el sentir que hubo en Cristo es una iglesia que brillará para iluminar esta generación y para la gloria de Dios. Una iglesia que tiene este sentir es solamente producto de la labor del Espíritu Santo, quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Este sentir en la iglesia, el pueblo de Dios, es un fruto del Espíritu Santo, no solo en los creyentes en lo individual, sino aún más en lo colectivo como iglesia local. Eso sí que es radical, sorprendente y definitivamente algo divino, porque humanamente hablando es imposible, pero ahí se muestra la gloria del Evangelio. Queda exhibido no solamente a la comunidad de creyentes que disfruta de la comunión, sino también a los no creyentes cuando son evangelizados. Por este ejemplo de vida, hasta los seres angelicales les queda claro lo que es el Evangelio, el poder de Dios para salvación, la transformación que se logra por su gracia al mandar a su Hijo a salvarnos y transformarnos a su imagen. Dice que le glorificarán no solamente los de la tierra, sino también en el cielo y debajo de la tierra, cuando vean a la iglesia viviendo con este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Hasta el mismo a verlo va a reconocer que ahí está la obra de gracia de Dios. Lo quieran o no lo quieran, hasta ahí mismo lo van a reconocer. Este mismo sentir no es solo por casos de desavenencia o problemas interpersonales, sino para vivir en unidad y no como creyentes independientes. Algunos dicen que este mismo sentir que está pidiéndoles a la iglesia de Filipos es porque ellos tenían algunos pleitos, pero no se trata solamente de pleitos, va más allá. No es nada más para que no nos peleemos, porque podemos ser una iglesia que no nos peleamos, pero parece ser que nada más es un conjunto de individualidades donde cada quien vive su vida cristiana como bien le parece, para gloria de Dios allá en lo individual, pero no hay una mínima cohesión entre nosotros. Y esto es lo que nosotros declaramos en el pacto de iglesia. Y por eso todos los que han solicitado su membresía a la iglesia a través de los años, les hemos dado esto, el pacto de iglesia, porque dice que nosotros
valoramos el ser iglesia de Cristo. Lo voy a leer brevemente. Dice: hemos sido rescatados por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz para presentar también nuestras vidas enteras a Dios en un culto racional. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo para proclamar el señorío de Jesucristo, resucitado y exaltado en todos los rincones del mundo y de nuestra existencia. Hemos sido liberados por el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob para vivir la verdadera comunidad de amor. Hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para preservar y hacer pertinente la buena nueva de la liberación de Dios a las generaciones, tanto presentes como futuras. Por lo tanto, convencidos de que el Padre nos ha llamado a construir una comunidad cristiana por el poder de su Espíritu Santo y porque queremos valorar esa vocación de ser iglesia de Jesucristo, nosotros aquí y ahora nos comprometemos con gozo y reverencia a guardar el siguiente pacto. Y empieza diciendo: prometemos caminar juntos en la adoración, adoraremos a Dios en comunidad, presentaremos nuestras ofrendas al Señor en comunidad, prometemos caminar juntos en la evangelización, prometemos caminar juntos en el servicio cristiano, prometemos caminar juntos en la educación teológica, y rogamos al Padre que nos ayude a cumplir esta promesa, al Espíritu que nos redarguya y dirija para hacer realidad este pacto, y a Jesucristo que nos haga crecer juntos en su bendita gracia, al seguir como iglesia fielmente su llamada de amor. Amén. Brevemente, ustedes lo tendrán ahí desglosado, el pacto de iglesia. Pregunta número 1, tenía la finalidad de responder que este escrito, esta demanda, esta exhortación, esta solicitud del apóstol es para la iglesia en unidad, en diversidad. Y el punto número 2 tenía como propósito ver de qué nos está hablando, y quedamos con 5 puntos fáciles y sencillos de recordar. Este sentir que debe de haber en todos nosotros como ebook: un amor que se despoja, un amor sacrificial, un amor que nos exalta, un amor que tiene esperanza, y un amor que glorifica a Dios. Y que el Señor nos ayude para llevar a cabo esta encomienda, que aunque nosotros lo tenemos ahí en modo subjuntivo, en el original realmente es un imperativo. Esta es la vida cristiana a la que estamos llamados como iglesia. No solamente los filipenses, también nosotros. Y entonces brillará como una luz en medio de las tinieblas. Tinieblas espantosas que hay en nuestra generación hoy en día. Pero ellos van a poder voltear y decir: ahí hay luz, ahí hay luz. Vamos a ver qué es. Ahí hay luz. Están en una oscuridad espantosa y ellos necesitan el Evangelio. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu bendita palabra. Gracias porque podemos ver a Jesucristo maravilloso, espléndido, con un amor que sobrepasa nuestro entendimiento, con una entrega. Gracias, Señor, por la grande salvación que nos has dado en Cristo y por habernos llamado a ser ahora tu pueblo, tu familia, tu iglesia, por haber puesto en nosotros a tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, para crecer todos en unidad, en este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y que podamos así como iglesia local proclamar tu Evangelio, para que también otros vengan a la comunión con tu Hijo Jesucristo, contigo y con tu iglesia. Ayúdanos, Señor, necesitamos de tu ayuda en todo momento, en el nombre de Jesucristo. Amén. Para concluir, quisiera nada más recomendarles un ejercicio de vida espiritual hoy en la tarde. Si usted tiene oportunidad, escriba Filipenses 2 del 5 al 11 en una hoja, paso seguido, léalo en voz alta, paso seguido, léalo otra vez, pero
pausadamente, muy pausadamente. Y paso seguido, léalo en voz baja, como susurrando. Por último, quinto paso, haga lo que el Espíritu Santo le esté guiando en ese momento. Si es escribir en el diario, si es orar, si es confesar pecados, si es alabarle, si es adorarle, si es comentar con alguien más algo, hágalo. Entonces, son 5 pasos muy sencillos. Escríbalo, léalo en voz alta, léalo muy pausado, luego léalo susurrándose usted mismo al oído, y luego, siendo sensible al Espíritu Santo, haga lo que Él le diga. ¿Tendrán algún comentario respecto a la predicación, hermanos? ¿O algo que quieran